ahora vamos a hablar de un tema que seguramente nos convoca a todos, aquellos que tengan muchos amigos, pocos amigos, aquellos que no los cuentan a los amigos, porque vamos a ponernos en contacto a las 8:36 con Juan Manuel Gisper, a quien le decimos feliz día, y que es nuestro especialista en política económica y en economía política. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel. Feliz día para todo el equipo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Buen día. Buen día, Emilio. Bueno, Acá, entre otras cosas, le recuerdo, Juan Manuel, que si usted practica deporte amateur, probablemente, no sé cuál es el deporte de su preferencia, podrá El decírmelo ping-pong, ahora. digo yo. sí. Yo le veo No, pinta de lateral derecho De billarista. en el fútbol. No Ah, sé cuál es su posición, sabrá decírmelo él. Es un deporte que me encanta, que disfruté mucho jugarlo, pero hace más de 10 años que no juego porque tengo problemas en el hombro y es peor el remedio que la enfermedad, digo. Bueno, si es en el hombro no Así debe ser que fútbol, supongo, debe mi ser... único claro. deporte son todos nadar, andar en bicicleta, trotar. Es lo que hago por mi lesión del hombro. Bien, bueno, cualquiera de esos deportes, Así que según no el tengo artículo... público, no tengo público. No, pero es que según el artículo 2 del nuevo decreto del gobernador de la provincia, que salió ayer, o sea, es fresquito, Sí. todos los deportes amateur podrán contar con la asistencia de público. Sí, sí, Ajá. por No es eso. muy Los normal, míos son deportes sin público. es que no es muy habitual que los deportes amateur cuenten con público, pero bueno, A lo de todos mejor modos es están un decreto habilitados para que la gente para empiece que empiece a ir. a ir al deporte Sí, amateur. sí, igual, más allá de la noticia esta, el dato es que se está haciendo notar porque está empezando a aparecer este efecto tardío que tiene el fenómeno de la vacunación y la cantidad de contagios. Creo que la noticia económica más importante de la Argentina es la gran cantidad de vacunas que estamos recibiendo, la gran cantidad de vacunas aplicadas y los efectos positivos de las vacunas. Sí, sí. Porque es muy evidente cómo ha logrado frenar la curva de contagios y sobre todo lo que más rápido logró fue descomprimir el sistema sanitario. Eso le iba a decir, Juan. Dos datos. Completando la cifra de vacunas que ingresan esta semana, llegamos, según el conteo oficial, a los 40 millones de dosis. Uh-huh. Y la otra, que hay un hospital, el Hospital Público de La Plata, que ya ha festejado su tercer día sin recibir contagiados, gente portadora del virus del COVID-19. Lo han festejado y el análisis que hace la directora del hospital es que esto es producto de la vacunación. Pero hacen testeo porque... Sí, sí. No hacen testeo, entonces no hay Por eso contagio. no, porque probablemente pueda pasar por ahí. No, bueno, me refiero al hospital de La Plata, no a la ciudad de La Plata. Sí, sí, lo vi el video de unas enfermeras festejando que era el primer día sin ningún internado por COVID en el hospital. Ujú. Eh, de todas formas, no hay que ser todavía, digo, no hay que cantar victoria antes de tiempo, No, no. porque la otra vez, digo, hay una sensación de muchas personas que creen que ya se ha contagiado un enorme porcentaje de la población. Y por lo menos los COVID positivos confirmados de forma estadística, ya sea por algún resultado de laboratorio o por contacto estrecho a la gente que convive, que también se les registra, se ha contagiado cerca del 10% de la población, seguramente un poco más de lo registrado, y sin embargo el sistema sanitario ha ido colapsando con porcentajes ínfimos de contagio de la población. Esto que hablan de en Europa, de que hoy la pandemia es la pandemia de los no vacunados, Dios, sigue poniendo en riesgo, y esto es un tema central. El otro día leí en Córdoba que los jóvenes entre 30 y 40 años se ha inscrito solamente un 60%, una cosa así, Y acá en para ser Mendoza, vacunados. acá en ¿En Mendoza el Mendoza también intervalo. se da el mismo fenómeno? Exactamente. Mm. Justamente en ese Mendoza, intervalo etario, entre Catamarca. 30 y 40 Ujú. años. Y hoy es la Varios. franja etaria con más complicación en el sistema Ujú. de salud. ¿Y usted, Juan, por qué lo relaciona con la economía esto? Y, a ver, creo que es bastante claro cómo la pandemia generó un desastre económico a escala global. Digo, la obligación de encerrarnos, digo, esta
esta política que encontramos, que fue la única salida que encontramos mientras los laboratorios y los científicos se encargaban de desarrollar las vacunas, era evitar el movimiento de las personas, evitar el contacto entre las personas, y el motor de la economía mundial es el consumo. Y cuando las personas nos quedamos quietas, frenamos nuestro consumo y se frenó todo. Se frenó el consumo de petróleo, se frenó el consumo de energía, se frenó todo. Y eso generó que el planeta entero, la economía planetaria, funcione a un ritmo mucho más bajo, por así decirlo. Y por lo menos como está planteado el mundo actual, depende 100% del consumo para que la economía funcione y para que se genere riqueza. Entonces, bueno, ese fue el problema. Nosotros tuvimos el año pasado una caída del PBI del 9,9%, si no me equivoco. Bueno, caída de todos los indicadores económicos, y por suerte, por la vacunación, más que le fuimos encontrando la vuelta, que encontramos ciertos protocolos de forma de vivir más o menos normal dentro de la pandemia, hemos logrado recuperar gran parte de ese terreno perdido del año pasado. Todavía queda mucho por recuperar. Pero ustedes saben que hubo una pandemia mucho más fuerte, que era un poco lo que quería traer a colación. Estamos justo en vísperas electorales. La principal fuerza opositora al gobierno nacional hoy vuelve a ser el proyecto político de Juntos por el Cambio. Fue aquel proyecto político que gobernó la Argentina del 2016 al 2019, encabezado por Mauricio Macri. Y estuve buscando información al respecto, porque si uno sigue los diarios, se va a encontrar con que no está la agenda económica puesta sobre la mesa. Hay una intencionalidad de que la agenda económica no esté sobre la mesa, sino que se hablan de otras cosas muchas veces. O de la agenda económica se la trata solamente en un sentido bien de lo que impacta en el ciudadano común, que es hablar de la inflación y nada más. Pero bueno, cuando uno no se habla de economía, se hablan de otras cosas o de las internas de los partidos. Sin embargo, es fundamental estudiar cuáles son los proyectos económicos de los distintos frentes políticos, porque van a determinar la vida nuestra en un sinfín de variables. Y hay un estudio muy interesante que hace el Centro de Estudios de Política Economía Política Argentina, que es CEPA, la sigla, sobre la evolución de los concursos preventivos y quiebras de empresas durante el gobierno de Macri y el primer semestre del gobierno de Alberto Fernández. Es un dato que es muy representativo de las consecuencias de esa política económica. Nosotros en innumerables columnas hemos hablado del cambio del patrón de acumulación, de poner el foco en una economía basada en la valorización financiera. Esto siempre lo decíamos, que uno abría los diarios en esos años y las noticias tenían que ver con tasas de interés, con letras emitidas, con bonos que se podían comprar. Uno escuchaba en los cafés a los empresarios discutiendo si iban a comprar Levac, si iban a comprar otra letra que le daba más o menor rentabilidad, quieres uva, etcétera. Y no se hablaba tanto de producción y de empleo. Bueno, eso tuvo impacto directo en el mundo empresario. Fíjense esto que hablamos de la comunicación y lo ideológico, cómo opera. La lectura de muchos empresarios es al contrario de los hechos. Y durante esa gestión y esa política económica las empresas cerraban. Durante la gestión actual las empresas cierran menos. Sin embargo, se cree que se estaba mejor en el otro gobierno. Sí, bueno, es un tema de percepción. Si le parece, Juan Manuel, vamos a la tanda que nos corresponde a esta hora y volvemos en un minuto con usted, ¿sí? Ok. 8:44 minutos. Romeo y Julieta. Oh, Julieta, amada mía, os lo ruego, abre tu ventana. No, Romeo, no la abriré, lo nuestro es imposible. Además hace un frío terrible afuera. Julieta, mi bien, os lo suplico, la salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana. Oh, Romeo, qué pesado eres. ¿Por qué insistes tanto? Porque hay que mantener los ambientes ventilados. ¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco? No, Julieta, la Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus. Oh, mi Romeo, que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor. Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados. Claro, es que la pandemia no terminó. Y que la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muchas gracias. Para recuperar lo que queda de aire. Continuamos con muchas gracias a través de Nacional Libertador, 8:46 minutos. Sí, vamos a continuar hablando con Juan Manuel Gispert, pero antes les anuncio a aquellos que viven en Las Heras, en los barrios 8 de abril y 12 de mayo, en El Chayao, que sufrirán un corte de energía eléctrica entre las 14:30 y las 18:30, y también en Las Heras, en calle Las Rosas, entre General Paz y Las Arabias, en el Algarrobal. Esto va a ser dentro de un ratito, a la hora 9:10 y hasta la hora 13:10. En Maipú, en el barrio Sismo 7, que esto está en Gutiérrez, y va a ser de 9 a 12. Luego vamos a contarles otros cortes, pero que son más tardes. Seguimos hablando con Juan Manuel Gispert, nuestro especialista en política económica y economía política. Bueno, estábamos comentando de este estudio del Centro de Estudios CEPA, que trabaja una variable muy original que a veces no se estudia, que es la evolución de los concursos preventivos y las quiebras de las empresas. Para los que no lo sepan, el concurso preventivo es un procedimiento que está previsto en los códigos civiles de la Argentina. Cuando una empresa se encuentra en una situación de no poder pagar sus deudas, llama a concurso y se genera una instancia donde se negocia una quita de la deuda, por así decirlo. Interviene la justicia en ese caso. Interviene la justicia como árbitro entre los acreedores y la empresa que está en deuda. Se genera una negociación donde la empresa busca lograr una quita de esa deuda, achicar esa deuda y pagarle como pueda o un plan de pago. Bueno, hay distintas formas. Claro, y el espíritu de esa ley es que continúen las empresas. Claro. Exactamente. El objetivo del concurso los que tienen prioridad preventivo, siempre son los que trabajan ahí, ¿no es cierto? Bien. Digo, tal cual esto que dicen que la instancia del concurso preventivo tiene como finalidad lograr que la empresa no cierre, sino que se mantenga operando hasta volver a recuperar su normalidad. Y la quiebra se declara cuando falla el concurso preventivo, cuando no se logra los acuerdos necesarios. Los acuerdos necesarios para que siga funcionando, entonces se declara la quiebra. Pero es un indicador que muestra la evolución de las empresas en un país. Digo, la cantidad de quiebras y concursos que se declaran por año, de alguna manera tiene un nivel de representatividad, quiero decir, de lo que está pasando en la economía. En la economía, sobre todo la economía real, porque cuando se habla de empresas, muchas veces, hay muchas empresas que son empresas unipersonales, donde el empresario es un responsable inscrito, una persona humana. No solamente sociedades anónimas. Y en ese sentido, el dato es muy llamativo. Entre el 2016 y el 2019 hubo una evolución del 128% de las empresas concursadas y quebradas en Argentina. Perdón, concursadas solamente. O sea, entre el 2016 y el 2019 aumentaron 128% las empresas concursadas en Argentina. Y el primer semestre del 2020, con pandemia y todo, cayó un 89% la cantidad de empresas concursadas. También tiene que ver, convengamos que sí, si alguien entra en un concurso, en una convocatoria de acreedores, no puede recibir algunos beneficios, recibe otros beneficios, pero no los beneficios que otorgó el gobierno nacional, el Estado nacional, en pandemia. Claro, es que justamente la reflexión política y económica tiene que ver con esto que estás mencionando, Ariel. La función del Estado. O sea, seguramente este dato de que el primer semestre cae de una forma abismal la cantidad de empresas que presentan el concurso, en un 89%, tiene que ver en alguna medida con expectativas del cambio de gobierno y la posibilidad de que algo cambie para algunos empresarios, pero sobre todo un Estado que apenas asumido empezó a desarrollar instrumentos de contención económica para las empresas, previo a la pandemia inclusive. Después con la pandemia eso se profundiza y se toman una gran cantidad de medidas que buscaban contener y no permitir el cierre de las empresas, hicieron que muchos empresarios decidieran sostener su empresa trabajando sin llamar a concurso a acreedores
a los efectos de poder recibir todos esos beneficios del Estado Nacional. Pero acá hay un dato muy importante. Bueno, antes de entrar en las conclusiones, quería algunos datos más chiquitos, pero dentro de este informe, una de las provincias, es un informe, que esto no lo aclaré, que toma como muestra a Córdoba, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Porque bueno, es muy difícil hacer este muestreo, porque se basa en el boletín oficial, en buscar las quiebras y concursos de acreedores en los boletines oficiales. Es un laburo muy meticuloso. Y se eligió estas 3 provincias, o ciudades y provincias, porque representan el 61% de todas las empresas del país, lo cual hace una muestra realmente representativa. Bueno, entre el 2016 al 2019, las quiebras, acá no los concursos, las quiebras aumentan un 38% en ese periodo, y si tomamos el total, fue un aumento, digamos, en proporción del 142%. Bueno, la provincia más afectada de todas fue Córdoba. Digo, esto que hablamos de lo ideológico y lo real. Córdoba es una de las provincias que determina el triunfo del gobierno de Macri, porque logra sacar una gran diferencia ahí, es lo que termina inclinando la balanza a favor de Macri en el balotaje. Y también lo fue en las elecciones donde gana Alberto Fernández, donde también le costó mucho a Alberto conseguir votos en la provincia de Córdoba, y es una de las provincias más beneficiadas durante el primer semestre. La que más cayó en cantidad de concursos y quiebres en el primer semestre de 2020 fue Córdoba. Hay que ver cómo se comporta el electorado de Córdoba en estas prontas elecciones. Pero no creo que cambie mucho. No va a haber cambio significativo, no. Después, bueno, hay entre Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Cava, hay una diferencia muy grande en la cantidad de concursos y quiebras de personas jurídicas y personas humanas, como se dice en el Código Civil. En Córdoba y Buenos Aires, el 60%, 65% de las quiebras y concursos son de personas humanas, no de personas jurídicas. Uh-huh. Eso se invierte en Capital Federal, obviamente, porque es la ciudad que más empresas y más sociedades anónimas tiene registrado. En el país. Claro. Sí, hay muchas que tienen sede en Capital Federal que operan en otros lugares. En otro lado. Lo que es muy importante acá, esta diferencia entre personas humanas y personas jurídicas, es que muchas veces está el rumor, a veces que muchas veces es cierto, de que digamos, el empresario rico y la empresa pobre. Sí. Hay muchos empresarios que terminan presentando concursos a acreedores en realidad, sacan la plata de la empresa, vacían las empresas, llaman al concurso. Sí. Y algunos quiebran y cambian de razón social, tampoco es muy difícil. ¿No? Digo, pero acá estamos hablando que el 65% eran personas humanas. Entonces, seguramente en todo este dato hay muchas empresas que hicieron eso, pero estas personas que quebraron probablemente no puedan volver a insertarse al sistema productivo. Claro, eso es grave, es muy grave, claro. La situación de la quiebra de una persona humana representa, cuando esto se habla de la destrucción del tejido social. Porque es una persona que de alguna manera emprendió, invirtió, apostó a una idea y le fue mal, a veces por razones propias, a veces por razones de contexto. Evidentemente, cuando vemos estos indicadores, vemos que tuvo mucho más que ver el contexto que las razones de gestión de su propio emprendimiento. Y esa persona, cuando quiebra, es casi imposible que esa persona vuelva a intentarlo. No tiene posibilidades porque queda seguramente con deuda con el sistema financiero, no puede hacer nunca más a crédito, le debe a medio mundo, y eso es una destrucción muy compleja y muy difícil de recuperar. Entonces, el daño que genera este indicador que estamos hablando ahora es tremendo, porque también hay pérdida de trabajo. O sea, cuando hay concurso de acreedores y llega la quiebra, hay pérdida de empleo y se arma un efecto cascada de todos los acreedores que estaban esperando cobrar esta empresa que quebró. Sí, claro. Entonces empieza a generar un círculo vicioso donde se van acumulando cada vez más empresas en situación crítica. Sí. Después, también es cierto que la ley concursal de la Argentina es una ley muy lábil, digo, porque se le puede escapar a cualquiera y no es tan dificultoso llamar una convocatoria de acreedores, es bastante benévola.
Bueno, Esto que decíamos de caso empresas más- ricas, empresas pobres con empresarios ricos, bueno, tiene mucho que ver con la ley concursal, obviamente, ¿no? Totalmente. El caso más paradigmático que hemos estado discutiendo hasta hace poco en los medios, el caso de Correo Argentino. Una empresa, o sea, empresarios ricos, si los hay, la familia Sí. Macri, una empresa quebrada que no pagó nada desde que agarra la licitación del Correo Argentino y tardó 20 años en declararse la quiebra de la empresa. Claro. Creo que el concurso preventivo empezó Estuvo en el 6 años con la 2002. tuvo 6 años explotando la concesión, de los cuales pagó uno solo, Sí, por ejemplo, ¿no? Además de que dejó el tendal de acreedores tirados, ¿no? sin cobrar. Ujú. Claro. Y además porque ese es otro de los temas que Argentina, más allá que esto pueda no gustarle ideológicamente a muchos, inclusive a mí tampoco me termina de agradar, pero sí, si realmente adhiere a la OCDE, que son una Organización Mundial del Comercio, no podría hacerlo tan fácilmente, porque hay algunos resortes que son más duros frente a estas picardías de cambiar de razón social, etcétera. Inclusive recordará que una ley impulsa para que no solamente sean los accionistas los que estén bajo la mirada de la justicia, sino también las máximas, los CEOs o las máximas autoridades de esas empresas. Sí. Quiere responsabilizar también a los responsables de la gestión de esas empresas. Claro, el antecedente del Lehman Brothers es un antecedente formidable para esto, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, otro dato interesante que surge de esta investigación es cómo se comportó estos concursos y quiebras por sector. El sector más afectado de todo fue los servicios, en segundo lugar los comercios, en tercer lugar la industria, pero la industria fue la que más creció los concursos y quiebra de industria sostenidamente. Uh-huh. Es importante este dato porque la industria tiende a evitar esta situación de quiebre porque esto que hablamos recién de volver a empezar es mucho más difícil que en otros rubros porque te requiere niveles de inversión altísimos, a diferencia del comercio. Entonces la industria tiende a sostenerse en el tiempo más, a pesar de estar en una situación crítica y tal vez de quiebre, que otros sectores. Como así también, una vez que quiebran, es uno de los sectores más difíciles de recuperar, por esta complejidad que requiere montar una infraestructura industrial. El cuarto sector que más quiebres de concursos tuvo en este periodo del gobierno de Macri fue la construcción, y en último lugar, el quinto, el sector primario, o sea, el sector del agro. Uh-huh. Sí, que son los pequeños normalmente, no son los grandes. Claro, sí. Obviamente, los pequeños productores, aparte, un fenómeno que eso es otro estudio también, que se aumentó el fenómeno de la concentración, que es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, de la tierra en Argentina, sobre todo en la zona más rica del agro, que es la zona estudiada. Entonces cierran estas empresas muchas veces porque fueron absorbidas por otra grande o en la competencia contra grandes quebraron y terminan adueñándose de otras empresas. Y bueno, lo que decíamos recién, el primer semestre de 2020 la caída es impresionante. Los servicios cayeron, los concursos y quiebras de servicios en el primer semestre de 2020 versus el primer semestre de 2019, una caída del 87%, en comercio el 75% de caída de menos empresas quebradas y concursadas, industria el 82%, construcción el 85% y el sector primario el 93%. Así que bueno, esto lo que les decía de la quiebra es de que queda fuera del sistema. Ahora, ¿saben? El resultado final es que durante el 2019 hubo 11 quiebras y o concursos por día hábil en Argentina. Cada día que pasaba en Argentina habían 11 quiebras y concursos. Menos mal que hay bastantes feriados. ¿Saben cuál fue la cantidad de quiebras y concursos durante el 2001? La misma cantidad. Bueno, no es un buen presagio. Claro, pero fue el 2019 el dato este. Sí, Ahora, cuando estábamos en el 2019 yo no recuerdo leer noticias que se comparara la crisis, que era muy parecida en muchos aspectos, la crisis del 2019 con la crisis del 2001. Nadie mencionaba ni hacía alusión a que estábamos en situación de crisis tipo 2001. Bueno, pero eso habla claramente de otro fenómeno. Ese habla que usted lee el diario equivocado. Sí. Hablo de los diarios con mayor circulación. Claro, sí. Ahora bien, durante la pandemia,
la caída del PBI argentino fue similar al 2001. Y ahí sí aparecían los agoreros de la crisis del 2001 y comparándola con la gestión de Alberto, que sin tomar en cuenta lo que impactaba la pandemia en la economía argentina. Sí, efectivamente. Bueno, son estas miradas oblicuas, estas miradas sesgadas y estas miradas que tienen más de emocional que de real, pero que inciden mucho en el ánimo de la sociedad, por lo cual sería muy bueno que más gente escuchara a Juan Manuel Gispert. Una sola pregunta, que nos tenemos que ir. Sí. Nos hemos recuperado, dice el informe. El informe dice que el primer semestre de 2020 nos recuperamos de una forma rapidísima, una política de shock. Fue impresionante lo que logramos frenar la caída de empresas en Argentina. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias, buen día, Juan Manuel.